Hola, buenos días a todos. El día de hoy, y ya antes de que empecemos a hablar de los estudios que vamos a revisar en este periodo, quisiera ver la posibilidad de que contestáramos una pregunta en este momento muy importante, muy de actualidad. Y es, ¿cuántas personas necesito vacunar para contener el brote, contener una epidemia? Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a utilizar no es exactamente como pasa en la naturaleza, pero creo que es una buena aproximación. Hagamos una lógica básica de lo siguiente que vamos a hacer. Asumamos que tenemos una población, en este caso son 1000 habitantes, cada círculo significa un habitante, pero pudiera significar un grupo de habitantes. Estamos hablando de una población cerrada, una localidad, por ejemplo, y nosotros necesitamos, por ejemplo, es el caso, iniciar la vacunación en medio del momento de mayor transmisión de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ver que se contenga el brote? Bueno, necesitamos tener consideradas al menos dos variables. Es las personas que tienen inmunidad suficiente para que ya no puedan ser transmisores de la gente, y segundo, el número de personas que voy a vacunar. Asumamos, por ejemplo, conocemos que de una enfermedad de muy reciente aparición, en algunos países se hicieron seroencuestas, encontrando, por ejemplo, en España, para el mes de marzo, había un 5% de personas que tenían anticuerpos detectables para esa enfermedad. El 10% ya era en diciembre. En Francia, en marzo, era un 4%. Pero en el caso de México, para el mes de diciembre, si no me recuerdo, el Instituto Nacional de Salud Pública, en la última parte del año, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó una encuesta epidemiológica donde encontró que había hasta un 25% de personas con anticuerpos detectables. Bueno, si nosotros asumimos que esas personas con anticuerpos detectables ya no tienen la capacidad de esparcir la enfermedad, así como aquellos que van a ser vacunados por lo menos para el momento de análisis, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Utilicemos el caso de México. 25% de la población ha sido afectada. Vamos a hacerlo de manera muy aleatoria. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer una matriz en Excel de 1000 individuos que corresponden al número de personas que tenemos en esta simulación, y utilicemos la función aleatorio o random para determinar, en este caso, 25% de la población enferma o con anticuerpos, serán 250 personas. Estas personas vamos a ubicarlas, este número de individuo lo vamos a ubicar dentro de la matriz, y simulemos, vamos a iniciar con un 10% de personas que vacunemos, pero vamos a vacunar hasta un 15% de personas, ¿no? Es decir, en una población de 1150 personas. Y aquí vamos a señalarlas. Eso nos va a dar la siguiente lógica, ¿no? Vamos a tener a las personas con un círculo vacío como susceptibles, en este color aquellas personas que tienen anticuerpos detectables, en este color las personas que han sido vacunadas, y dado que es una función aleatoria, vamos a encontrar personas que tuvieron anticuerpos o tienen anticuerpos, no necesariamente ellos saben que han enfermado, y personas que han sido también vacunadas.
La distribución aleatoria de personas que han presentado anticuerpos nos quedó de esta forma. Lo que nosotros vemos es una distribución aleatorizada de estos casos. Una vez que se aplica 10% de la vacuna, suponiendo que esta se da de manera aleatoria, estamos hablando de una localidad, les recuerdo, lo que encontramos es esto. Y si alguien empieza a observar, empieza a darse cuenta de pequeños detallitos que cuando pasamos de una vacunación del 10% a un 15%, empiezan a ser más claros. ¿Qué? Es la pregunta. ¿Cuál es el truco aquí? ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo en la práctica es esto. Empiezan a haber una serie de personas, tanto vacunadas como personas con anticuerpos, que les permiten ya no transmitir, es decir, han adquirido inmunidad, no volver a enfermar y transmitir, que se vuelven una barrera para las personas que se encuentran dentro. En la epidemiología aplicada, esto lo tenemos que hacer. Obviamente se calcula, lo vamos a ver al final, pero nosotros tenemos que empezar a asumir que si vamos a vacunar, tenemos que empezar a tener una idea de cuándo vamos a detener el brote, cómo lo hacemos en campo, cuando empezamos a observar esto. En otras palabras, estas funcionan como barreras y el efecto que tienen es que protegen a estos en la práctica, puesto que la posibilidad de que ingrese, por ejemplo en este caso un virus, a este grupo tendría que pasar por una barrera presentada por personas que ya no tienen la capacidad de transmitir y se convierten obviamente en un grupo en un área protegida. Es decir, el grupo protegido no solo son los vacunados, sino aquel grupo a quien termina protegiendo. Obviamente habrá quien diga, bueno, eso también se vuelve una bolsa de susceptibles. Es correcto, lo vamos a analizar en otro estudio. Pero ¿cuándo vamos a empezar a contener el brote? Pues vamos a empezar a ver que disminuye cuando aparecen estas barreras. Y estas barreras dependen tanto del número de vacunados como de la prevalencia de personas con títulos inmunológicos o inmunoglobulinas, anticuerpos, que le permiten a esa persona ya no enfermar y no transmitir, que es lo más importante. Entonces depende tanto de los vacunados como de la prevalencia de personas con anticuerpos. Las más de las veces, estas barreras empiezan a aparecer de manera temprana. ¿Pero por qué? Bueno, lo que nosotros vimos en la presentación en la gráfica pasada, es que cuando vemos las personas cómo se han enfermado y cómo presentan ellos anticuerpos o títulos que nos permiten hacer pasar, por lo menos para el análisis, que una serie de estas personas, al menos un porcentaje de estas personas, ya no pueden transmitir la enfermedad, se da de manera aleatoria. Bueno, en la práctica esto no es cierto. Nosotros estamos hablando aquí de una población, sin embargo, cuando hablamos de grandes poblaciones, es todavía más claro este efecto, porque la enfermedad no se presenta de manera aleatoria. La enfermedad se presenta de manera general por conglomerados. Y el efecto, nosotros tenemos una distribución aleatoria de la enfermedad. Aquí lo que vemos ya es la misma prevalencia, pero con una distribución por conglomerados, donde las personas que han sido vacunados siguen estando distribuidos de manera aleatoria, pero donde lo que vemos es la aparición de barreras más extensas, que lo que hacen es proteger a grandes conglomerados, tanto de como que entre de aquí hacia acá, como de aquí hacia acá salga. Es decir, esta barrera termina teniendo un efecto benéfico al momento de que nosotros iniciamos. Acá hay otro conglomerado. En otras palabras, la enfermedad
no se distribuye de manera aleatoria. La mayor de las veces se distribuye por conglomerados. Cuando nosotros hacemos estudios en grandes localidades, en ciudades, etcétera, lo que nosotros observamos es una red de contagios. Es decir, las personas no tienen un infinito número de contactos. Cada persona, de manera general, solamente tiene un grupo de personas con las que convive. Si bien, dependiendo de la enfermedad, sobre todo en aquellas que son de transmisión por gotas o de vía aérea, obviamente en lugares de concentración, el metro, etcétera, puede haber una posibilidad importante de contagiar. La verdad es que la mayor probabilidad sucede en el entorno de la persona con las personas que convive generalmente, su familia, sus parientes de trabajo, etcétera, vecinos, etcétera. Es decir, la enfermedad, nuevamente, sobre todo cuando salimos a campo, de lo que más rápido observamos es que no se distribuye aleatoriamente, especialmente en los brotes. Algo que vamos a ver en el estudio de casos y contactos, se distribuyen conglomerados. Por otro lado, como ustedes habrán visto, lo que nosotros hicimos aquí, en realidad, si alguien pone atención, lo que estamos viendo es que cada individuo tiene diferente probabilidad de ser susceptible, enfermo con inmunidad suficiente, vacunado o vacunado y con inmunidad suficiente. Lo que estamos viendo es en realidad el efecto de una probabilidad condicional. La vamos a revisar en clase con algunos ejemplos. Nota alcance. Nosotros usamos en este momento ya introdujimos el concepto de susceptibles. Este es el primer concepto del modelo SIR. Susceptibles, infectados y recuperados también los conocemos como retirados del sistema, y es uno de los modelos operativos que más comúnmente utilizamos. Un epidemiólogo en campo, un epidemiólogo aplicado debe tener una idea clara de acuerdo al número de personas susceptibles con la que está trabajando, es cuál es el devenir de la infección, cuál es el efecto de las intervenciones y cuáles son los resultados posibles, y mantenerse dentro de ellos. Les recuerdo, un epidemiólogo aplicado no tiene la opción de no probar su hipótesis, aunque en esto diferamos con otros posicionamientos de la epidemiología. Ok, no queremos hacer demasiado largo este video, entonces el siguiente tema será